son muchas variables, obviamente, ¿no? Yo creo que uno de los principales problemas es la emisión de dinero sin respaldo, la emisión de pesos sin respaldo, ¿no? Eh, yo siempre digo que el Banco Central tiene un balance al que tiene que acudir siempre, que cada vez que tiene que emitir dinero, tiene que tener, ese dinero tiene que estar respaldado por algún otro activo financiero, que ya sea dólares, ya sea oro y divisas, ya sea títulos públicos, algún activo tiene que estar respaldando esa emisión de dinero. Y a mí me parece que por allí ha venido el gran debacle de emitir sin respaldo y esta emisión se transforma en inflación. Y hablar de inflación es hablar de que la moneda se devalúa y por lo tanto el dólar nos cuesta más caro, ¿sí? Uno dice aumenta el dólar, pero en realidad lo que está pasando es que se está devaluando el peso, ¿no? Tenemos una presión impositiva muy alta y uno vería con buenos ojos una reducción impositiva. Pero si esa reducción impositiva no es acompañada con una reducción en el gasto, no sirve, ¿sí? No son medidas que a largo plazo van a resultar, porque de alguna manera hay que seguir pagando ese gasto que tenemos. Y si yo, lo que me pasaría en una familia, ¿no es cierto? Si yo hoy por hoy tengo un gasto determinado en la familia y tengo dos trabajos y dejo uno, y seguramente no voy a poder seguir afrontando ese gasto, voy a tener que tener un gasto más pequeño, ¿no es cierto? Entonces, esas medidas también acompañan a que el, el gasto, digamos, la inflación siga aumentando, ¿no? Si bien, obviamente, como dice usted, la emisión es una de los factores sin este respaldo, un gran impacto se vio después de los pasos con esta devaluación, que ha seguido creciendo. Vienen ahora las elecciones generales, o sea, ¿qué va a pasar con el ciudadano? ¿Qué impacto va a tener el ciudadano en estos días previos y posterior a las elecciones con los panoramas que hay de los candidatos, que uno de los que puede ir al balotaje es quizá Massa o Bullrich con Milei? Yo creo que el ciudadano es el que más desprotegido está en esta circunstancia, porque hoy por hoy uno percibe un ingreso. Yo siempre digo, la inflación al que más afecta es al asalariado, porque percibe el ingreso los primeros días del mes y cuando llega a fin de mes, ese ingreso ya en términos reales, es decir, en términos de poder adquisitivo, lo que puede comprar, se le redujo prácticamente un 10%, porque lo que más está aumentando son los bienes de consumo básico, es decir, los alimentos que aumentan mucho más que el resto de otros bienes. Uno dice un promedio de inflación de un 6-7%, sí, pero los alimentos están aumentando un 10-12% mensual. Entonces, el ciudadano común está muy desprotegido. Y el panorama, yo ojalá pudiera tener la varita mágica y ver qué va a pasar. Es lo veo muy sombrío, muy dudoso, porque honestamente yo en los candidatos no veo propuestas claras para decir cómo vamos a paliar esta situación, ¿sí? Si bien hay una propuesta de dolarizar, cualquiera puede dolarizar. Ahora mi pregunta es cómo se va a sostener en el tiempo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Panamá tiene la economía dolarizada, pero Panamá tiene un ingreso diario por los barcos que pasan por el canal de 4 millones de dólares. O sea, entonces estamos, perdón, sí está bien, 4 millones de dólares, 4 millones de dólares diarios, más o menos se le cobra a cada barco que pasa entre 100 y 120 mil dólares. Entonces, puede sostener la economía y asimismo tienen una moneda propia para el cambio chico. Mm. Y nosotros, el único ingreso que tenemos es por la venta de materias primas. Y si esa venta nosotros la tenemos que utilizar para pagar los servicios de la deuda, no nos queda para sostener dólares. Y va a pasar lo que pasó en la década del 90, aparecen las cuasimonedas, los bonos, porque no lo veo sostenible en el tiempo. Es mi percepción y a lo mejor Bien. estoy equivocado, a lo mejor hay otros acuerdos que yo no conozco y que se puede mantener, pero esa es mi percepción. Es decir, y de los otros candidatos yo no veo una propuesta que me diga, sí, vamos a contener la inflación de esta manera o de qué otra manera. No la hay. Entonces el panorama para nosotros, en mi caso particular, yo lo veo muy sombrío. ¿Qué hace el ciudadano común, por lo menos estos 2 meses que quedan o tres hasta llegar a fin de año y los primeros meses hasta que se asiente quien asuma? ¿Cómo se protege el ciudadano? Ay, qué buena pregunta. Eh,
En lo posible, adquirir bienes. Es decir, hoy todos aquellos bienes que no sean perecederos, está bueno adquirirlos toda la mayor cantidad que se pueda. Uno dice ir al supermercado. Está bien, hay comestibles que son perecederos, pero hay otros que no. Entonces, para protegerse de eso, yo lo que diría es aquel que es asalariado sobre todo, cobre el sueldo e ir y adquirir bienes, porque en 15 días, 20 días ya tienen un porcentaje de aumento esos bienes, ¿no? Esa es la única protección que tiene. Algunos recomiendan comprar dólares, pero bueno, es aquel que puede ahorrar. Yo no creo que todas las familias argentinas estén en condiciones de ahorrar en esta situación. Entonces, están subsistiendo. Entonces, me parece que lo mejor es adquirir bienes. Y si alguien tiene la posibilidad de estar construyéndose una casa o algo, y comprar materiales, es decir, todos aquellos bienes que no se pierdan en el corto plazo, es lo mejor que se puede hacer.